Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Queremos pues darle las gracias a la doctora Leticia Gallegos Cázares, que nos hará, nos hará el gran honor de darnos la conferencia Representaciones Externas y el Aprendizaje de la Ciencia. La doctora Leticia Gallegos Cázares es miembro del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, pero también es miembro de nuestro proyecto. Nuestro proyecto Enseñanza, Epistemología, Cognición y Representaciones Encarnadas. Y esta es una de las actividades con las que nos estamos preparando para el simposium que estamos por definir ya la fecha, pero es muy probablemente que sea en enero del año próximo. Entonces, pues vamos a darle las gracias a la División del Sistema de Universidad Abierta, a la maestra Karina Torres, que es nuestra jefa, al ingeniero Jorge Gol, que nos apoya con toda la transmisión y con la difusión, a la maestra Gaby Villarreal, que por supuesto también nos apoya tanto, y en la parte de publicaciones, a Claudia, que también pues siempre nos ayuda con la difusión y en ocasiones con el cartel también para difundir nuestras reuniones. Entonces vamos a darla, y bueno, por supuesto, al proyecto PAPIT, ¿verdad? Que es con el cual estamos realizando y bajo el cual estamos realizando estas actividades. El proyecto PAPIT tiene 40-12-22. Entonces vamos a darle la palabra a la doctora Leticia Gallegos y la bienvenida, y muchísimas gracias, Leti. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por poder compartir con ustedes pues estas ideas y platicar, aunque sea de manera remota, pero poder establecer una comunicación y una discusión más cercana. Pues muy bien, pues entonces empezaré. A ver. Ay, ahora no quiere. Déjenme, porque hace un minuto ya lo había logrado y ya resulta que ahora no quiere. Bien. Bueno, ¿qué son las representaciones? En la conferencia anterior, Fernando pues les presentó todo un posicionamiento sobre lo que son las representaciones, las diferentes formas en las que se pueden ver, y bueno, cuál es una posición que nosotros hemos ido adoptando y utilizando y construyendo. En realidad sí hay muchísimas formas de verlo y cómo esta perspectiva en la enseñanza va involucrándose. Ese es un poco el objetivo de esta plática. Vamos a partir de que, bueno, pues son entidades propias que construimos a lo largo de nuestra interacción con el mundo, que generamos a través de nuestros procesos cognitivos, que son nuestros procesos internos, pero también a través de la interacción con el mundo. Y este mundo es una construcción no nada más personal con los objetos de conocimiento, podríamos pensarlo, sino es una construcción social y cultural. Es decir, a final de cuentas, todas estas son, las representaciones tienen una multiplicidad, es un mosaico de elementos que los van nutriendo y que les van dando forma. Y claro, nosotros las conocemos en el aprendizaje porque las utilizamos cotidianamente. Es decir, estas representaciones vienen a funcionar como una interpretación hacia el mundo, nos permiten construir, nos permiten interaccionar y por lo tanto pues las podemos ver como unas herramientas epistémicas, es decir, herramientas de construcción. Ay, a ver si no, creo que no pude, déjenme. Ya. Podemos tener varios tipos de representaciones. Las representaciones implícitas y las representaciones explícitas. Las implícitas pues son esas internas, mentales, que establecen una regulación sobre el espacio y en donde nos vamos a mover y cómo vamos construyendo estas acciones y estas formas y esquemas de acción que nos permiten interactuar y dar una interpretación a lo que observamos. Es decir, nosotros al actuar vamos construyendo nuestra representación y esa representación nos da la interpretación que nosotros tenemos. Están suscritas a los fenómenos cotidianos.
y por lo tanto tenemos tantos elementos de los cuales podemos partir, que en realidad podemos construir muchas representaciones, no solamente una, lo cual nos dará un carácter de tener diferentes tipos de representaciones dependiendo del contexto y de las restricciones o constricciones iniciales sobre las que estamos partiendo. Estas representaciones implícitas pues están presentes, pero no son conscientes. Las representaciones explícitas son, al contrario, las que son conscientes y se expresan a través de distintos medios y formas simbólicas. Bueno, como pues una gráfica, una expresión escrita, los símbolos, gestos, etcétera. Todos estos son elementos que nos permiten representar explícitamente nuestras representaciones. También nosotros podemos analizar que entre ellos nos permiten identificar relaciones conceptuales entre los conceptos, los fenómenos, la cultura, y hace un diálogo en realidad entre las representaciones explícitas y nuestras representaciones implícitas. Es decir, no es como un ir y venir. Para conocer nuestras representaciones implícitas tenemos las explícitas. Las explícitas, son muy utilizadas en la educación. De hecho, nuestra gran cantidad de información de la que recibimos escolarmente está funcionando a través de representaciones explícitas, como en los textos escritos, como en las gráficas que vemos, en los dibujos que podemos ver y analizar. Entonces, todos estos son elementos que van funcionando y nos van dando estos elementos para ir entendiendo ya algo más específico que tiene que ver con la parte educativa. Bien, por ejemplo, si yo hace años hicimos un trabajo con niños para ver más o menos cómo podían ellos explicar el día y la noche. Algo que resulta, pues, que diría uno, bueno, pues todos tenemos una representación del día y la noche. Y entonces, cuando les preguntábamos, ¿tú sabes cómo es el día y cómo es la noche? ¿Tú puedes reconocer los dos elementos del día y la noche? Lo que ellos reflejaban era, en el día está el sol y en la noche está la luna. Eran los elementos con los que ellos identificaban. Y entonces, de ahí, entonces surge la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que pasa si nosotros podemos explicar cómo es que de repente se hace de día o de repente se hace de noche? Es decir, pasa así sin más ni más. Y ahí es donde empezaban a surgir una serie de ideas diferentes de las que nosotros pudiéramos quizás algunas compartir, algunas no. ¿Qué era lo que nosotros les poníamos entonces? Dijimos, a ver, explícanos. Ya sabemos que en el día está el sol, en la noche está la luna. Si ponemos una casita, tu casa, sobre la superficie, ¿dónde pondrías en el día al sol? Y ya lo ponían en la parte superior. ¿Y dónde pondrías a la luna? No está en el día. Y entonces, ¿y en la noche? Aquí está la luna. ¿Y el sol desaparece? Cuando nosotros preguntábamos esto, entonces ellos empezaban a explicarnos que no, que lo que pasaba es que subía o bajaba, se alejaba, se acercaba, las nubes estaban presentes y entonces ya no podían ver al sol en la noche y no podían ver al sol a la luna en el día. Y lo que resultaba también era, entonces iba saliendo la pregunta, bueno, ¿y cómo es entonces en dónde estás parado? La tierra en donde estás parado. De ahí nosotros lo que vimos es que la explicación que daban dependía de cómo concibían a la tierra. Si ellos concebían una tierra plana, pues entonces el día y la noche se formaban subiendo y bajando, un astro y el otro bajaba, es decir, estaba uno presente, y a veces llegaban a estar juntos, cuando les explicábamos, pero a veces los llegas a ver a los dos, ay, sí, pues es que a veces como que sí llegan a estar juntos, en esa subida y bajada de repente ahí pueden estar.
esa es la representación de una tierra plana. A veces en la parte cultural, como estábamos en una comunidad indígena, esto lo hicimos en la ciudad, pero también en las comunidades indígenas, algunos de ellos decían, no, es que en la noche hay algo, está abajo de la tierra algo que los antiguos llamaban el inframundo. Y ahí es donde va el sol o la luna, dependiendo de si es día y noche. Ok, entonces se colocan ahí. Bueno, esa es otra explicación. Como ven, de una simple pregunta surgieron muchos elementos. Aquí les voy a poner un poco les poníamos una representación de un libro, en un libro que hicimos para ellos sobre justamente algunos elementos de astronomía, y la pregunta de si podían estar los dos estaba relacionada con este dibujo. Y entonces, en este caso, la Tierra es plana para ellos y pueden estar porque se quedan como en un intermedio entre la que sube y la que baja. A veces llegan a coincidir. Esa era la explicación. Pero aquellos que pensaban que la Tierra es redonda, porque sí, es otro grupo, decían, bueno, es que si tú la ves en una gráfica, en un dibujo, vas a ver que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda. Entonces yo les presentaba este dibujo, como hay otros muchos dibujos en el libro de texto y en cualquier lugar que puedan recurrir, y todos ellos reconocían a la Tierra con esta forma. Esta es una forma explícita, una representación explícita de la Tierra que está muy identificada por todos nosotros visualmente. El 100% de la población la identificó sin ningún problema. Mientras que en el otro caso, estamos hablando de que teníamos un porcentaje del 50% que pensaba en la Tierra redonda. La idea de tener una representación gráfica que nos muestre algo que es muy usual, como ven, puede trabajar en paralelo. Es decir, yo en paralelo puedo pensar que tengo una Tierra, pues sí, que la reconozco que es esférica, y ahora voy a ponerme a pensar cómo sucede ahí el día y la noche, pero mi idea también puede trabajar sobre, yo no veo la Tierra redonda, yo la veo bien plana. Entonces, todo mi mundo, mi cotidiano, se está moviendo en una representación de la Tierra plana. Algunas ideas, por ejemplo, que ellos nos expresaban. Cuando pasaba de la Tierra plana, ya les decía lo que más o menos ocurría, lo del inframundo, ahí sí salía mucho la parte cultural, pero aquellos que pensaban que era el día y la noche, todo bien escolar. Bueno, escolar y no. También se mueven arriba y abajo, se ocultan en el horizonte, dice, pero ¿qué es el horizonte? Pues es cuando ya no alcanzas a verlo. Esa es la explicación. Es decir, cuando ya te moviste, la Tierra se mueve y ya no, el que está aquí ya no alcanza a ver. Ok, entonces ese es como ese horizonte en el que ya se perdió. Y lo curioso es que los que más pensaban que la Tierra tenía un movimiento y por el cual sucedía el día y la noche era por el movimiento de traslación, no por el de rotación. Es decir, para ellos la rotación, el hecho de moverse alrededor del Sol, era el significado de que por eso seguramente pasaba el día y la noche. Y los menos eran los que opinaban sobre la rotación de la Tierra. Bueno, si se fijan, toda la carga de la escuela está en la Tierra redonda. Y son los menos que están, tomando ese elemento. Aun cuando los que piensan en la Tierra plana pueden pasar a la representación de una Tierra esférica, un Sol esférico, una Luna esférica no. Ahí estamos con problemas. La Luna puede tener muchas formas distintas porque visualmente las identifico de muchas maneras. Bueno, este es un claro ejemplo de múltiples representaciones, de las representaciones internas que salen como a ser explícitas a través de diagramas, de dibujos, de formas que puedo representar y que están en la escuela, pero que al mismo tiempo que están en la escuela, están en lo cotidiano. Bien. Como vemos entonces,
para en la escuela, ¿qué es lo que hacemos en la educación en ciencias? Bueno, pues usamos las representaciones externas para decirle algo a nuestros alumnos, para construir con un grupo, una comunidad, una idea, y nosotros interpretamos algo y pensamos que lo mismo que interpretamos nosotros lo interpretan ellos. Veremos que no es así, pero partimos de ello, de las características. También nosotros necesitamos hacer uso de esas representaciones para decirles algo a los alumnos y escuchar y ver las representaciones de ellos para transformar y ajustar nuestras propias representaciones externas. Podemos utilizar muchísimas formas de representación. Por ejemplo, usamos los libros, los videos, las simulaciones, las gráficas, gran cantidad de formas. Perfecto. Pero cada una tendrá una funcionalidad distinta, sería la primera pregunta. Es decir, ¿es lo mismo que yo utilice algo escrito que algo gráfico? Ya veíamos hace ratito que no es tan igual, pues es diferente. ¿Y será lo mismo en ciertas situaciones o no? ¿Y será que si uso una simulación, un experimento, es lo mismo? ¿Les van a representar lo mismo a los estudiantes? Entonces, sabemos que se están formando muchas representaciones, pero ¿podemos aprovechar mejor unas que otras? Bueno, pues de todos estos trabajos, todas estas preguntas y otras muchas más con las que no los voy a aburrir, nos surgen y nos llevan a buscar qué hacer cómo presentar las representaciones. Bueno, hay muchas personas, muchos investigadores que se han dedicado justamente a lo mismo que estábamos nosotros haciendo y han categorizado las representaciones de diferentes formas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, Guy Baker ha representado a través de estos 4 elementos de representaciones. Dice, pues unas serán verbales y textuales. Aquello que se dice y se escribe, como lo que estábamos viendo hace el ejemplo de hace un momento. Pero la otra puede ser simbólica y matemática. Es decir, esto ya tiene una carga simbólica porque representa algo específico, una operación, un cuadro de Punnett, por ejemplo, una relación de proporcionalidad, etcétera. Son cuestiones simbólicas. Una visual gráfica, pues una gráfica de velocidad contra tiempo. La más fácil y siempre es conflictiva. ¿Por qué? Porque lo que representa lleva una carga visual que está relacionada con el movimiento, por ejemplo, pero no necesariamente yo, alumno, lo puedo identificar y lo puedo reconocer. Y otra que es la operacional, operacional, que tiene que ver con las acciones y que se refleja principalmente en todos aquellos elementos en los cuales el sujeto hace algo. En particular, lo podríamos analizar en la sección, en las partes del laboratorio. Es decir, el sujeto va a actuar sobre alguna situación, va a hacer algún experimento, va a controlar ciertas cosas y va a observar ciertas variables. Y esas variables tienen una representación simbólica, matemática, gráfica y además verbal textual. Para ellos, en realidad, estas pueden tener el mismo peso y pueden ser simultáneas. Bueno, utilizadas todas para explicar los mismos fenómenos. Es decir, yo, sujeto, puedo utilizar las 4 para explicar cualquier elemento que tenga. Y la idea era como desmenuzar, es decir, no hay un nivel de mayor o menor, sino simplemente es de entender que existen diferentes tipos de representaciones con las cuales puedo yo identificar las acciones de las personas. Otro acercamiento fue el de Ainsworth, que en ella propone que hay muchas representaciones de ser entendidas. Unas pueden ser complementarias entre ellas a través de procesos de información, de tareas específicas, de cuestiones digitales. Son constricciones, es decir, regulaciones de contexto específicas que están dentro de lo cotidiano, como tienen casos muy específicos, pero también propiedades también muy específicas que nos van a delimitar. Si se fijan, son 2 acciones que para ella implicaban delimitar.
contextualizar la representación. Y la otra que son elementos de comprensión, que tienen un nivel de abstracción, que establecen relaciones, que tienen, por ejemplo, el uso de los mapas conceptuales, que pueden concretar ideas, etc. Esto es como un abanico de decir, bueno, de todas estas, yo puedo tener todas estas posibilidades de relación. Mi tarea es encontrar estas relaciones y encontrar cómo es que las personas los están interpretando, las están utilizando y de esta manera cómo convergen para darle solución al problema que tienen. Ainsworth también pone como muy en relieve que cada representación va a generar cierto tipo de aprendizaje. Entonces, ella sí como que va identificando ya más de decir, bueno, si yo hago una que es complementaria, bueno, esto va a producir este tipo de aprendizaje. También tiene que ver la secuencia y la forma en la que se está utilizando la representación en el contexto, en la secuenciación, en las relaciones que va a establecer. Y todo ello afecta el aprendizaje. Entonces, por lo tanto, nos diría, bueno, hay que tener en cuenta las funciones que va a tener la representación. Si yo las voy a utilizar para hacer algo educativo, pues antes me tengo que preguntar cuál sería la función de que ponga esa representación. Si yo tengo algún tipo de tarea que está relacionado, tengo que hacer muy evidente la tarea y la representación que voy a poner. Si tengo que darme cuenta de si los estudiantes entienden la representación. Esto es el formato de la representación, porque posiblemente ellos ni siquiera están entendiendo eso y yo tengo que hacerlo explícito. También tengo que ver que están especificados los dominios, los contextos, y entonces para eso establecer la relación que tiene la representación con los conceptos y el dominio. Y seleccionar, pues entonces, en función de todo esto, la que más convenga. Es decir, ella nos dice, primero, antes de nada, piensen bien qué objetivo de aprendizaje tienen para seleccionar cuáles son los tipos de representación que se tendrían que utilizar. Bueno, la única que es la de Cosma y Russell, que ellos lo que hacen es establecer distintos niveles cognitivo que se va a emplear en el caso de los estudiantes. Y lo ponen en un orden de menor a mayor complejidad cognitiva. Dicen, por ejemplo, el primer elemento es la descripción, es decir, cuáles son esos elementos que describen el proceso, que hacen el diseño experimental, que identifican si es más o menos. Tengo que saber, ellos deben poder lograr eso. Creo que ese es el puntito que todos tenemos ahí como palomeado. El segundo es que hagan un modelo simbólico básico. Es decir, que puedan mostrar e identificar algunos aspectos del fenómeno desde lo gráfico y desde lo escrito o verbal. Volviendo un poco al anterior, es decir, dos categorías que ya habíamos visto que se puedan combinar y que se puedan dar una información básica. Después vendría el uso del lenguaje formal sintáctico, que establece pues las reglas de operación para describir los procesos, algo ya escrito, comprensible, integral, coherente. Y el que seguiría sería un lenguaje formal semántico, que ya nos indica la comprensión que tiene sobre el fenómeno el estudiante. Y el último, que sería el uso de modelos y teorías reflexivo-retórico, que nos dicen cómo se organizan, explican y predicen el fenómeno que estoy observando. Esta es otra forma de analizar. Si se fijan en las anteriores era, ok, estas son las características, este puede ser el enlazado y estas son las posibles repercusiones. En el primero, lo que veíamos es, están todas estas posibilidades, todas estas pueden estar juntas, pero tienen funcionalidades distintas. Y en esta, si juntamos las tres, en realidad, la tercera, o que podemos poner niveles, que ellos están llamando como competencia representacional.
La pregunta aquí sería, ¿cómo podemos hacer qué representaciones externas podemos pensar que son adecuadas para enseñar algo? Claro, el algo puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Que estemos situando, pero ¿qué es lo que tendríamos que pedir, hacer y hasta dónde eso se lograría? ¿Se logra más con unas, más con otras? ¿Y qué necesitamos poner o hacer? Esa es nuestra pregunta. Bueno, para mostrar lo que vimos nosotros que podíamos intercalar, voy a utilizar experiencia que tuvimos con estudiantes del bachillerato en el caso de la herencia. Y bueno, ¿por qué? Bueno, pues es un tema que está en todos los programas, o sea, no habría a verlo. Es un tema importante para todos los ciudadanos, podemos explicar cómo tenemos nuestros hijos se parecen a los padres, las categorías, de repente oyen por ahí mitosis y meiosis y no entienden bien de qué trata y si no tiene relación con la herencia. En fin, ha sido un tema muy estudiado a nivel mundial, es decir, si ustedes ven en la literatura, es uno de los temas que tiene gran cantidad de investigación y todos llegamos casi al mismo, más o menos con diferencias, pero a las conclusiones muy parecidas de los problemas que tenemos, y conceptualmente es un problema muy complejo. Es decir, no es tan fácil simplemente decir, ah, pues sí, es que se parece a la abuelita, ¿por qué? O se parece a la mamá o al papá, ¿por qué? No, no es tan fácil. Explicar lo fenotípico es fácil, relativamente, pero explicar el por qué o el cómo, que es la búsqueda de la ciencia, pues realmente eso no está tan sencillo. Bien. ¿De dónde sale la mayor parte de las representaciones que hay sobre la herencia en los estudiantes? Pues sale en los libros de biología, sale de los artículos que les dejan a leer, sale de las clases que tienen en las escuelas en el bachillerato, sale de los formatos gráficos, muchos, no solamente de los textos, y mucho de los dibujos que estamos presentando. Entonces, tenemos como, ¿se acuerdan lo que veíamos? Que la gráfica, o sea, el poner el dibujo había sido mucho más significativo que el texto que habíamos puesto. Bueno, pues resulta que acá también eso es muy significativo. Es decir, nuestros dibujos deben ser muy cuidados porque finalmente van a dirigir una cierta forma de representación. ¿Cuáles son algunas de las ideas que están reportadas en la literatura como problemas? Nada más les puse aquí algunas, 3. Los estudiantes no distinguen los niveles de organización genética. Es decir, piensan que todo están en el mismo nivel. O sea, el tamaño el de la oreja, de la nariz, el color del ojo, tiene que ver en el mismo nivel con los nucleótidos, con los alelos, con los cromosomas, con los gametos. Es decir, todo está como en el mismo nivel. No hay una percepción de diferentes niveles, pues, de organización, que sean macro, micro, submicro, nano, etcétera. No hay esa distinción. No hay diferencia entre los procesos de meiosis y mitosis. Es decir, esto que ven en la escuela como mitosis y meiosis lo ven como en la célula, pero después trasladar eso a la interpretación de lo que pasa con la herencia, nada. Y pues los genes en realidad se las imaginan como particulitas que transmiten las características. Bueno, todo esto que están viendo aquí es lo mismo que aparece en nuestra muestra. Por eso se las puse también, porque es lo mismo que nosotros vimos en la muestra que investigamos. Obviamente el tema está en el bachillerato, en los 2 subsistemas, y por eso es que nos animamos a presentarles a 3 grupos del mismo nivel escolar del bachillerato la posibilidad de indagar esas ideas y de probar 3 estrategias diferentes. Con 3 profesores, cada quien con su profesor, cada grupo con su profesor. La dinámica fue libre, los objetivos conceptuales eran los mismos porque era el mismo tema del mismo programa, pero
tenían ciertas diferencias. Las diferencias están aquí. Les pedimos al grupo 1 que utilizara estos materiales, textos e imágenes para la información genética, que elaboraran un glosario y que explicaran en un PowerPoint niveles de organización. Obviamente eso, como funciones representacionales, si las vemos desde la parte biológica, pues era para que determinaran los niveles de organización genética y que pudieran describir las relaciones jerárquicas. Ese era el objetivo. Pero si lo vemos como niveles representacionales, en realidad estamos buscando que sea un nivel descriptivo y que sea un modelo simbólico, déjenme ver, básico. Es decir, hasta ahí estaría llegando esto. Las dos primeras columnas son las que nosotros analizamos primero y la última es la que analizamos después sobre lo que habíamos pedido realmente en función de las representaciones. En el segundo grupo les pedimos que utilizaran textos e imágenes sobre la información, lo mismo que en el otro también va a ser, que elaboraran el glosario, lo mismo, que elaboraran una presentación de PowerPoint. La diferencia en el segundo grado es que se le añadió a que los alumnos organizaran la información genética estableciendo jerarquías y relaciones. ¿Cómo? Usaron mapas conceptuales, utilizaron elementos, en algún caso la maestra les pidió algunas cosas de actividad, de tal manera que ellos pudieran hacer otras actividades. Sin embargo, si nosotros analizamos lo que buscamos, volvemos a buscar biológicamente que sean los niveles de organización genética, que se puedan encontrar las relaciones y nos volvemos a quedar en un nivel, en el descriptivo y en el modelo simbólico básico. En el tercer grupo les pedimos lo mismo que para los anteriores, pero le pedimos a la maestra que en este caso en el PowerPoint explicara con analogías y utilizando esquemas los niveles de organización. Y cada una, en las palabras de lo que necesitaba del glosario, volviera a utilizarlo o utilizara otro elemento que pudiera ayudar a los alumnos a entender. Además, hicieron un experimento y con unas mosquitas y los alumnos utilizaron un simulador y organizaron la información. Bueno, los niveles que finalmente, lo que estábamos pidiendo biológicamente es prácticamente lo mismo, pero lo que empujó la diferencia es el tipo de representaciones que se estaba pidiendo que utilizara. Y eso sí ya nos llevó hasta en el descriptivo, el modelo simbólico básico, el modelo de lenguaje formal sintáctico y hasta el semántico. Es decir, la apuesta era, podemos lograr, estoy haciendo un poco de trampa porque el nivel de representación es porque yo tengo los datos y yo sé hasta dónde está llegando, pero los dos primeros estaban programados así. Bien. Déjenme que pase la otra. Les preguntamos a los alumnos entre 17 y 19 años de edad si el caso de una pareja que está formada por Alicia y Mauricio y que están esperando el nacimiento de su primer bebé y tienen dudas y confusiones. ¿A qué se debe, el primer ítem que les pregunto es, ¿a qué se debe la expresión de determinadas características en el bebé? Y la siguiente, no sé por qué no está. Aquí es que aparece por poquitos. En el ítem B dice que Mauricio tiene el lóbulo separado y que es una característica que cree que el bebé, que espera con Alicia que puedan hacer como él, con el lóbulo separado. Pero, porque la madre de Alicia tiene el lóbulo unido. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a salir el bebé? ¿Con el lóbulo separado o unido en la oreja? Porque tienen dudas porque la mamá de Alicia los tiene unidos y puede ser que se transmita, y en el caso de él, pues tiene esa característica que los tiene separados. Si se fijan en la parte baja,
está exactamente lo que se les está preguntando. Hay una instrucción escrita y hay una instrucción gráfica. Bien, de las respuestas que tuvimos de los alumnos, estos son del nivel 1, algunos uno de los dibujos. Representan el óvulo, el espermatozoide y las células. Si se fijan en las orejitas que están ahí, hay una similitud con la parte física y déjenme quitar esto porque no alcanzo a ver del todo. A ver si aquí. Ahí, ya quedó. Pero no pueden explicar los mecanismos de la herencia. En realidad, ellos pueden explicar que esto pasa porque ahí está la oreja del papá, de la mamá, la oreja del papá, y entonces, pues las células van a tener los dos tipos de orejas. Esa es la interpretación gráfica que nos están dando, pero no tenemos una interpretación escrita. Y ahora, déjenme ver por qué no me paso al siguiente. Ya. En el nivel 2, si se fijan, hay una interpretación ligeramente diferente. Ya las orejitas ya no aparecen. Aparece la hélice. Pero con eso ellos están representando algunos elementos que tienen relación con, pero que no tienen en realidad una relación clara. Y los rasgos son expresiones relacionadas con la información genética a través de cromosomas, genes, alelos y DNA. Esto está en función de lo que escriben. Pero si ustedes dan cuenta, lo que describen no tiene una claridad sobre las formas en las que se está relacionando. En el nivel 3, aquí tenemos, si se fijan, los gráficos ya son más claros. Aparecen las orejas, pero las orejas están indicando ya la parte, está el DNA, está el óvulo, pero está también la parte de los alelos. ¿Y cómo pasa al otro, al espermatozoide? ¿Y qué va a pasar con las células del bebé? Y hay un porcentaje por ahí que aparece. Bueno, ¿qué nos dice? Hay una relación entre los elementos representacionales que puede expresar y se representa la información genética en los gametos, genes, cromosomas, DNA y alelos. Se relacionan todos con el rasgo. Y en el nivel 4, ¿qué encontramos? Pues algo mucho más interesante porque sí tienen un sistema representacional, la L mayúscula, la L minúscula, lo que representa el óvulo, la célula de Alicia, la célula de ¿cómo se llama el chico? Bueno, del papá, y lo que implicaría en la célula del bebé. Fíjense que ya aquí aparece en realidad las células son haploides y que cada una tiene un alelo, y esto se define como por el genotipo de los padres, y su fenotipo determina la segregación de los gametos, y nos ponen un cuadro de Punnett. Bueno, ahí está la biología, y perdonen mi pobre biología, pero bueno, ahí vamos avanzando. Bien, ¿qué pudimos ver también? Pudimos ver que los tipos de representación que les decíamos, todas pueden utilizar todos. En lo que más utilizan son la parte verbal, textual, porque describen los niveles de organización del material genético. En los 3 grupos, prácticamente el grupo 2 es ligeramente más bajo. En la parte gráfica, porque describe la imagen del ciclo celular, pueden tener hasta en el grupo 3, es donde alcanza un porcentaje, un número mucho mayor. Y en el otro que resalta, bueno, el simbólico matemático baja, pero baja en todos, aunque sin embargo en el grupo 3 está presente.
y las acciones de las actividades experimentales prácticamente solo aparecen en el grupo 3. Esto podríamos decir, bueno, porque no hubo una parte experimental. No la hubo en el experimento, pero sí la hubo en las descripciones de lo que se podía hacer. Y entonces aquí hay una diferencia muy considerable en las respuestas de tipo de representaciones que están usando los chicos. Bien, aquí tenemos unos ejemplos de las representaciones por la competencia representacional. En el nivel 1, el alumno tiene una concepción sustancialista y estática de la información genética sin que puedan distinguir entre un nivel macro y micro, lo que hablábamos al principio. En el nivel 2, el alumno tiene una concepción sustancialista y estática también de la información genética, pero distingue un nivel macro y micro. En el nivel 3, el alumno sigue teniendo la misma concepción sustancialista de la información genética, pero sí distingue también un nivel macro y micro con mayor precisión y detalle. Y en el nivel 4, además de esto, establece un vínculo entre las concepciones y entre los procesos, lo cual nos permite a nosotros identificar de alguna manera un cambio, un progreso. No sé, algo hago como voy moviendo las... Ay. Ya no voy a mover nada para aquí. A ver si lo puedo mover acá. Ya. Bien. Lo que pudimos ver es que las estrategias y las representaciones explícitas utilizadas en los grupos 1 y 2 no apoyaron la construcción de representaciones integradas y detalladas que permitieran a los alumnos formular explicaciones más allá de buenas descripciones, ¿sí? Y las estrategias y representaciones utilizadas en el grupo 3 permitieron que los estudiantes realizaran inferencias más completas y relacionadas, mostrando una mejor comprensión de la genética estudiada en los cursos. Les comento que yo les estoy presentando un ejemplo de una pregunta. Había 18 preguntas. Estas son conclusiones de las 18 preguntas. Bien. Esto que nos deja como para entender qué pasó. Pues que los niveles de competencia representacional sí dependen de las estrategias que estén utilizando los docentes. A final de cuentas, lo que vimos es que esas diferencias se mostraban en uno o en el otro y que dependían del tipo de representación externa que estuvieran utilizando, vinculada con la parte de los contenidos, daba por resultado una interpretación diferente de los estudiantes. Que las estructuras conceptuales y de organización se presentan en distintos niveles de representación. Hay una búsqueda de explicaciones causales desde distintos niveles de representación y hay una integración coherente lógicamente. Es decir, aumenta la coherencia en la interpretación que estamos siguiendo, la búsqueda de explicaciones causales, lo cual implica que los estudiantes buscaban información además de la que recibían en el salón, porque no todo fue lo que hicieron, sino que ellos tenían las preguntas y de esas preguntas iban y buscaban justamente qué es lo que estaba pasando y cómo era que se estaba representando y podían entenderlo. En realidad, las representaciones como entidades epistémicas permiten la construcción de representaciones, que fue lo que vimos, es decir, las representaciones funcionaron cuando estaban en el contexto adecuado, en la secuencia adecuada, e integrando mucho de lo que podían hacer como acción, y eso es un punto importante, con lo que podían hacer a nivel gráfico y con una representación verbal o textual. La capacidad que los estudiantes es diferente en cada uno de los formatos de representación, lo cual nos implicaría que depende de lo que busquemos educativamente, pues es el tipo
que debemos de representación que debemos buscar. Actualmente muchas veces nada buscamos lo verbal y textual. Y hay que comprender las limitaciones y las funciones de las representaciones para que puedan ser utilizadas como herramientas epistémicas para que los estudiantes puedan construir representaciones. ¿Qué más podemos decir? Ya con esto termino. Que en las estrategias para la enseñanza de las ciencias, si bien la descripción es un punto muy importante, no es suficiente para lograr que los estudiantes generen un nivel de organización y de interpretación mayor, de identificación de procesos y la interpretación y la construcción de los modelos explicativos inferenciales. Que las actividades experimentales confrontan las ideas de los estudiantes y les permiten construir nuevas ideas para resolver el problema al que se enfrentan. Que el nivel de acercamiento de la estrategia diseñada para los estudiantes debe contemplar las posibles aproximaciones que tienen los estudiantes ante temas abstractos de ciencia y que diseñar estrategias que permitan utilizar un esquema de indagación y en donde múltiples representaciones sobre el fenómeno estén presentes contribuye a la reconstrucción de sus representaciones. Yo diría un punto más que no lo tengo aquí anotado, de la misma observación de lo que vimos en el caso de biología de la herencia, lo que analizamos fueron las trayectorias. Y lo que vimos es que las trayectorias implicaban un mayor progreso, eran un poco acumulativas, es decir, los niveles básicos se iban sumando conforme fueran progresando los alumnos. Había quienes tenían solamente los 2 primeros niveles y los mantenían, pero una vez que te lograban bien, como que consolidaban esos 2 niveles, podían lograr el tercero y hasta el cuarto. Es decir, no podemos omitir lo que un poco decía yo, la descripción es básica, sí, pero no es suficiente. Y necesitamos transitar al menos en estos 2 niveles básicos para que los estudiantes puedan continuar con el desarrollo de nuevas explicaciones, nuevas representaciones que los acerquen a comprender los textos científicos y lo que simplemente el profesor quisiera que ellos lograran en la clase de ciencias. Bueno, con esto creo que termino. Déjenme nada más poner la última, que sí creo que está ahí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Leti. Nos da muchísimo gusto lo que nos has presentado. Yo les pido a quienes nos están acompañando en YouTube, ya les puse un mensaje para que por aquí nos hagan, por el chat nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus reclamaciones, no sé, lo que tengan que comentar. Sí, también abrimos pues aquí para quienes están acompañándonos, miembros del proyecto, nos da mucho gusto que estén con nosotros. En lo que veo que se levante alguna manita o que aquí mismo en el chat se animen a preguntarnos. Tenemos varios, varios asistentes en uno y otro. Bueno, pues adelante. Le damos la palabra a Alejandra. Bienvenida, Ale. Muchas gracias, doctora Soraya Monroy. Es un gusto estar aquí participando en este grupo de investigación y muchas felicitaciones a la doctora Gallegos. Realmente me ha parecido muy, muy clara y muy importante su presentación. Yo quiero hacer una pregunta y un comentario. Voy primero con el comentario. Fíjese que su participación inmediatamente nos conduce a pensar en la historia de la ciencia y en cómo el desarrollo de las técnicas de representación, por ejemplo, cuando aparece la perspectiva, y la perspectiva, ¿verdad?, permite realizar dibujos de las máquinas, ¿no? Pero claro que la máquina, pues entonces influye en el pensamiento científico para, por ejemplo, explicar la operación de la circulación, ¿no? Entonces, tenemos, ya se cuenta con muchas ilustraciones a ese propósito, demostrar cómo en la medida en que se van desarrollando las técnicas de representación, esto impulsa también el desarrollo del pensamiento científico. Y entonces esto puede
quedar también como complementario a su participación, que realmente a mí me ha gustado mucho. Y luego también una pregunta, doctora. Cuando usted se refiere a concepción sustancialista, que esos cuatro tipos de representación, ¿verdad? Convergen en una concepción sustancialista. ¿Cómo entendemos esta concepción sustancialista? Gracias, doctora, y le reitero, ¿verdad? Que realmente me ha parecido muy interesante su presentación. Muchas gracias. Pues en realidad los chicos difícilmente superan esta visión sustancialista. ¿Y a qué me refiero? A que todo lo que implica información genética, ellos lo empaquetan. Es decir, siguen siendo elementos de sustancia que ahora le pueden llamarle el gameto, el alelo, el gen, pero ellos no han cambiado para poder explicar la parte de la herencia más allá de algo que lleva la información. Es como un paquete que lleva la información. Y eso implicaría que en realidad no pueden identificarla como un proceso. No han pasado a la parte molecular en la cual puedan interpretar los procesos, sino siguen siendo sumas de cosas. Esta parte sustancialista en realidad es un aspecto que es como básico en nuestra construcción humana, en la cual a lo largo, por lo menos en lo que nosotros hemos visto, es que conforme vamos caminando, vamos construyendo nuestras representaciones, la parte de la sustancialización nos jala siempre a tener que hacer los objetos, es decir, objetivamos a las cosas. Y no podemos desprendernos hasta que damos el salto a hacer un proceso, y ese proceso nos avienta en la parte del objeto para poderlo representar. Si no, siguen siendo, un cuadro de Punnett sigue siendo como jugar en una maqueta, pero siguen siendo objetos, es lo mismo. En el otro caso, empiezan a ser en realidad las relaciones de los procesos que se están dando a cabo dentro de la parte molecular. Esta biología molecular a la que no hemos llegado es justamente en la meta de poder alcanzar todos esto. Y no es porque los profesores no se los digan, O sea, los profesores, todos ellos utilizan una serie de representaciones que podrían darles el salto. Es decir, son los chicos que no alcanzan a transformar totalmente su representación y siguen amarrados. Es como, pues, todas esas construcciones básicas que nos amarran, que por un lado nos ayudan mucho a comprender el mundo, pero por el otro lado tenemos que transformarlas para dar el salto. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias, Leti. Pues sí, tenemos aquí algunos comentarios en el chat de YouTube. Te los comparto. Mario Flores pregunta si hay algunos estudios sobre representaciones de la célula en estudiantes de primaria y te manda saludos. Y por otra parte, alguien que no está con su nombre, sino dice física con ti, dice Leti, muchas gracias y felicidades por la conferencia. Supongo es alguien de aquí del grupo. Porque me identificas. Y bueno, pues aquí se disculpó la doctora Alejandra Siria, que nos está acompañando en las reuniones, en las conferencias de los últimos, pues ya desde el año pasado, y pues me avisa que tuvo que irse a una reunión, pero agradece la invitación a la charla, le pareció muy interesante y le ayuda mucho a pensar en el formato de las representaciones que ella usa en clase. Y yo creo que esa es una de las grandes virtudes de esto que nos has compartido hoy, Leti. Ahorita le doy la palabra tanto a Alicia como a Luis Mauricio, que está de incógnito, bajo un nombre que no reconocemos, pero, pero sí, justamente, pues al final te haré un poco un comentario al respecto. Adelante, Alicia. No te escuchamos, estás silenciada. A ver, déjame ver. A ver.
No sé si eso ayuda. Solicitar para reactivar eso. Ya. Pero no la oímos. No te oímos, fíjate, no parece que esté silenciada ya, pero no te escuchamos. Si quieres escribirlo en el chat y mientras le damos la palabra a Luis Mauricio. Alicia nos acompaña desde Buenos Aires, por cierto, les comento. Ay. Sí. Bueno, pues yo porque también precisamente tengo una reunión con un colega de Buenos Aires. Bueno, pues adelante Luis Mauricio, en lo que Alicia nos comparte su comentario, sí. Sí, muy rápido. Mira, lo que pasa es que sí, da para mucha reflexión y sobre todo yo creo en esto que hemos comentado, Soraya, sobre el paso de las operaciones concretas hacia las operaciones formales. Como que se queda todo bien, al decir en la parte descriptiva, muy apegados a lo concreto y no dar el paso a lo formal. Así es. Ya después creo que otra parte que me parece interesante, yo estoy trabajando con mis colegas veterinarios y lo que hablabas de los niveles de representación, entonces estamos hablando, por ejemplo, de los órganos, o sea, a nivel anatómico, después del paso de lo anatómico de los órganos a lo histológico, pero el paso de lo histológico a lo celular, tú ya puedes ver en lo histológico la diferencia entre un hepatocito y un nefrón, pero en lo histológico, pero cuando ya pasas al nivel celular, o se trata del tisular al celular, entonces sí ya es difícil que tú puedas distinguir una célula de otra a partir de la pura estructura celular, y no se diga de lo celular a lo molecular. Y entonces, en lo molecular sí ya te vas tú a un nivel completamente de abstracción, y ahí yo creo que lo que se puede decir es que se están haciendo representaciones de tus estructuraciones que haces de la realidad, porque nadie puede decir que lo que se expresa molecularmente con un modelo sea la realidad. O sea, no es una representación ni de la célula ni del tejido, ¿no? El ciclo de Krebs pues, es toda una representación, sobre todo de una cuestión ya no anatómica, sino funcional. Y una parte que nos está llamando mucho la atención es que están haciendo en veterinaria una plastinación de los órganos. Entonces, pones un pulmón y pareciera que es un pulmón que compraste en motolinía. Un montón de plástico, un pulmón de plástico, y no, es un pulmón plastinado, que esa es la gran... Y después, ya que tienes el pulmón plastinado, lo meten en una sustancia corrosiva y lo que queda únicamente son los bronquios y bronquiolos. Entonces, bueno, y no es una representación de un órgano, y sí es una representación de un órgano porque ya no es el órgano. Entonces, bueno, es parte del órgano. Sí, es una parte del órgano, y entonces aquí, nada más para terminar, un poco el llevar a la propuesta que he estado desarrollando, y con esto que me dices me anima más, en donde pueden ser ya no representaciones, sino representaciones. Todas las acciones que tienes que llegar para llegar a esa presentación, a esa representación. Y la otra, ¿qué tanto son imaginaciones? Una serie de acciones imaginarias en donde tú creas modelos y tú dices, así está, o sea, representas no lo que sucede en la parte biológica, sino más bien tú lo representas así, toda esa estructuración que haces de lo que ya no puedes ver ni con el mejor de los microscopios. Entonces, bueno, muchas felicidades, y pues le doy salir, y para darle entrada a la otra reunión que tengo con Ido Llaga allá en la Universidad de Buenos Aires. Está bien, sí. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, Luis Mauricio. Qué bueno tenerte acá. Gracias. Maravilloso proyecto. Bye.
Bueno, de todas maneras, no sé si quieres comentar algo, aunque él no lo escuche ya. Podrá ver la grabación después. Bueno, en realidad sí son nuestras representaciones, aún dentro de lo que lo veamos. Es decir, pues nosotros cuando ponemos eso vemos que algo se mueve y cuando lo representamos gráficamente es nuestra representación de algo que estamos midiendo, pero es nuestra representación sobre eso y sobre todo nuestra interpretación. Obviamente si ya no tenemos el nivel de verlo porque no tenemos un instrumento tal, sí tenemos maneras de construir representaciones sobre lo que hemos hecho y sobre lo que conocemos. Es decir, esto siempre como que va acentuándose en el creciendo sobre la construcción que estamos haciendo y el nivel de los procesos y las abstracciones que vamos desarrollando. Obviamente es un proceso de abstracción. Y la otra, bueno, sí, lo que él dice, que estamos muy concretos, pues sí somos muy concretos. Es como la primera fase de construcción, inclusive de todos. Así es que el chiste y el problema en la parte de la ciencia siempre ha sido pasar de lo concreto a lo abstracto a través de los procesos. Entonces, siempre tenemos ese salto, lo tenemos que dar. Eso ya lo sabemos. El punto está cómo hacer para que lo puedan hacer los chicos, para que podamos darles los insumos necesarios para que sus representaciones vayan y se fijen en otros puntos que no sean los elementos estáticos, que son los concretos, sino más bien los que son de procesos de cambio. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues te voy a leer a Alicia Zamudio, que es No nuestra sé si ahora se escucha. Ah, sí, ya se escucha. Sí, bueno, Adelante. hice algunas magias con los micrófonos. Bueno, un placer estar conectados con el grupo de investigación a la distancia, Soraya, y bueno, un gusto, Leticia, súper interesante tu presentación. Y yo, bueno, ahí planteaba dos comentarios, uno en un sentido, voy por el que era el segundo, porque en realidad se liga mucho a lo que ha planteado Mauricio, que es que así como se planteó la relación con la historia de la ciencia, hay una cuestión vinculada a la filosofía de la ciencia que tiene, digamos, en la actualidad un problema y un tema central que tiene que ver con los sistemas de representación y con el tipo de relación que se establecen entre las formas, la imagen de la naturaleza que nos ofrecen las representaciones respecto del mundo, ¿no? Entonces, ahí hay un salto representacional que es salir de la representación como copia del mundo y pasar a la representación como un modelo posible para comprender un mundo que no nos es accesible a los sentidos. Este es un tema que a mí me apasiona, me parece crucial para el problema de enseñanza de la ciencia, y por eso, bueno, me parece muy interesante pensar en qué significan representaciones adecuadas en los distintos niveles de la escolaridad. Exacto, me encantó lo de las comillas porque, bueno, la adecuación ya no es sinónimo de identidad con el mundo. Así es. De la más realista, porque no es el criterio de representación de la ciencia contemporánea, porque sus objetos se han vuelto invisibles. Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, me parece muy lindo tema para seguir pensando. Y luego que me hicieron acordar algunos de los ejemplos que planteaste, por ejemplo, el de la relación con las formas de la Tierra y las representaciones paralelas de la Tierra esférica vía las representaciones culturales, pero una concepción de Tierra plana, muy parecido a las experiencias de Stella Bosniadus sobre la forma de la Tierra en cuanto a cambio conceptual. Y ella ahí también plantea una teoría, la teoría de los marcos, en la que habla de supuestos epistemológicos, ontológicos y representacionales como supuestos cruciales para los cambios. Es decir, ella dice, si no se pasa de una idea realista de la representación a una idea de la representación como modelo, es imposible comprender la teoría atómica, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, nada, me remitía también a esas otras concepciones y me parecía, bueno, muy interesante seguir pensando en esta línea, porque el tema es cómo llevar al aula el problema de las representaciones adecuadas
con esta complejidad, ¿no? Sí, sí, bueno, muchas gracias, Leti. un poco al nivel escolar, a los objetivos que se tienen de aprendizaje, sin perder de vista que pues la construcción que uno como docente puede hacer es distinta de la construcción representacional que van a tener los sujetos, los niños, los alumnos, dependiendo de los niveles escolares, y que eso presenta una multiplicidad de representaciones, porque en efecto no está ligada con ese isomorfismo que teníamos antes ahí muy anclado, pues ya no está, ya vimos que eso no funcionó. Entonces las representaciones se están moviendo y se están ampliando, y lo que nos están diciendo son estas posibilidades de reinterpretar desde todas estas líneas. Por eso es que yo señalaba por ahí, no me quería meter mucho en camisa de 11 varas, pero decía yo, bueno, es que en realidad son las herramientas epistémicas. Lo que estamos tratando de construir son esquemas de razonamiento, hacia dónde van la construcción de razonamiento, cuando guarda coherencia entre todos los integrantes de lo que está construyendo el sujeto progresa. Es decir, el estudiante puede progresar porque su razonamiento tiene un camino, utiliza sus propias herramientas de conocimiento y construye nuevas herramientas sobre eso, construidas a través de esto. Y obviamente eso no tiene que ver tanto con una sola representación, sino más bien con que hay muchas representaciones que se están mezclando, ¿no? Claro, claro. No, bueno, súper interesante para seguir trabajando. Gracias, Leti. Muchísimas gracias. Bueno, voy a dar lectura al mensaje de dos personas, de Alejandra, que está aquí con nosotros, pero ella pone pues en el chat: incorporar la acción en el proceso del conocimiento es una propuesta que viene desde Piaget. Es muy así, me imagino refiriéndose a lo que había comentado Mauricio, ¿no? Luis Mauricio. Y luego comenta que desde el siglo XVII, con René Descartes, la filosofía de la naturaleza asume que el conocimiento del mundo microscópico consiste en modelos, en analogías, ¿no? Bueno, pues son estos dos comentarios que nos comparte Ale. Por otra parte, Alicia Juana Di Chulo, que también nos está acompañando desde Buenos Aires, nos dice, bueno, que quiere agradecer la presentación, fue muy clara y resulta muy relevante para todos los que estamos en enseñanza de las ciencias naturales. Y luego agrega que se queda pensando y con más interés en seguir conociendo del tema. Por otra parte, Joaquín Flores dice: estimada doctora Gallegos, ¿qué medios didácticos nos recomienda para lograr que los alumnos adquieran mejores representaciones sobre la problemática ambiental? Excelente presentación, trabajo en capacitación y me deja líneas de trabajo a considerar. ¿Alguna bibliografía reciente que nos recomiende? Bueno. Bueno, sobre el tema creo que hay mucho trabajo hecho, pero creo que sobre representaciones, visto como representaciones, no hay tanto. Es decir, hay propuestas, pero más bien lo que tendría que hacerse es analizarse. Yo siempre digo, pues no tenemos recetas. Hacia el que busque una receta, pues no hay. Tampoco el que busque un camino ya más o menos seguro, no. Lo que debemos que aprender es que este camino nos lleva a caminar en la incertidumbre, pero eso es interesante, a incorporar elementos cada vez más que nos enriquezcan. Y yo creo que mucho hay en la literatura, pero esa literatura tiene que ser vista con otros ojos, es decir, reanalizada con nuestras propias representaciones que están cambiando. Porque sí hay mucho trabajo hecho en todas las áreas, quizás debería de haber más, ¿verdad? Pero lo que tenemos es que transformarlo hacia esta nueva perspectiva de verlo no como tan estático, sino más verlo como algo dinámico, que tiene que transformarse y modificarse para poder llegar a que los estudiantes aprovechen mejor todas sus representaciones y que reconstruyan sus propias representaciones. Tenemos que pensar que se tiene que mover. Nos tenemos que mover y ellos se tienen que mover. Pues sí, Leti, y justamente con eso quiero terminar, porque ya que tú has tenido tanta experiencia en el campo, no solo trabajando con los estudiantes, sino con los profesores, yo te preguntaría, ¿qué tanta conciencia encuentras en estos profesores de que las representaciones, hay representaciones de los alumnos, algunas de ellas les dificultarán ese avance, ese progreso hacia
lo que tal vez el profesor está intentando enseñar, la profesora. Y que en ocasiones, pues uno siente que algunos llegan, dan su clase y se van. Y pues allá a ver quién agarró algo y cómo le hace y cómo se mueve de ahí. Personalmente, yo que sí he ganado esa conciencia en los últimos años, intento, pero veo también mucha resistencia, ¿no? Cuando les digo, ¿por qué este autor no dice tal o dice que no a tal? Ellos me contestan, el autor dice que sí. Dice la verdad. Que sí. Y yo digo, pero si la propia pregunta te estoy diciendo que dice que no, ¿por qué tú dices que sí? A ver, vamos a hablar de eso. Pero es curioso porque hay, por un lado, no sé, me gustaría saber de tus profesores qué has encontrado y esta resistencia que es fuerte, es fuerte. Bueno, es natural que exista, ¿no? La resistencia va a existir porque estoy muy cómodo en mi quehacer, en mis acciones, y entonces simplemente reproduzco lo que sé que funciona mejor, funciona entrecomillado, ¿no? Y bueno, a veces sí la dinámica escolar es apabullante y entonces pues nos caemos como esos nichos de que pues yo sé que esto ha funcionado y espero, como tú dices, pues a ver el que pueda resolverlo mejor, qué bueno, pero con lo que les voy a dar, ¿qué es esto? El asunto está en que esto no se construye solo, tiene que ser acompañado, tiene que ser en esta reflexión continua y el profesor es la guía. Sí, es acompañar, dar seguimiento y dar el apoyo necesario. Y para eso tienes que estar adelante. Es decir, tienes que haber dado un paso adelante y eso te implica haberte movido. Es decir, son resistentes porque les cuesta trabajo moverse igual que a los estudiantes, igual que a nosotros nos cuesta movernos, porque cada vez que nos zangolotean con alguna idea diferente, estamos dando 20 vueltas y cada vez que damos vueltas son zangoloteos a nuestra cabeza, a nuestra forma de pensar y ver el mundo. Entonces, por eso es que hay tanta resistencia. Los profesores, y todo igual que todos, tenemos mucha resistencia, pero lo único que podemos hacer es intentar cambiarlo, dialogando, entendiendo y analizando. Si no vemos a los estudiantes, es decir, si no los vemos, los escuchamos, los identificamos, vemos sus documentos, vemos sus gráficas, vemos sus trabajos, es imposible que entendamos en dónde están ellos parados y qué podemos hacer para apoyarles. Entonces, sí, es necesario este proceso de transformación continuo y tiene que ser acompañado con los profesores y los profesores tienen que ir caminando a la par que todos vamos caminando. No es un quehacer fácil, pero es un quehacer hermoso. Así que es lo único que podría yo decir. Muchísimas gracias, Leti. Pues vamos a dejar aquí esta conferencia tan edificante, ¿verdad? Que nos anima tanto. Y muchísimas gracias por esta participación el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias. Pronto les mandamos noticias de lo que estamos organizando para el próximo semestre y para el próximo año. Y pues a todos los demás les agradecemos su presencia con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.